¿O ya hiciste? Muy bien. Bienvenidos hoy a la continuación de nuestro estudio. Vamos a invitar al Señor para que nos bendiga en esta mañana. Dios Santo, nuestro Padre Celestial, gracias por ese día de preparación ha llegado para nosotros. Tenemos aquí el tiempo para continuar con los estudios. Por favor, bendíganos en ello. Una vez más te queremos pedir de todo corazón, sinceramente, que guíes lo que estamos diciendo y que guíes también a la lógica que vamos a practicar, a presentar, que también estés con los oyentes de la misma manera. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces continuamos. Hoy es la cuarta presentación sobre el tema del cierre del tiempo de gracia. Las primeras tres han sido más bien una introducción a la temática. Y quiero hoy empezar con el argumento o con la lógica, porque cómo lo defendemos, cómo lo defiendo que el cierre del tiempo de gracia es la ley dominical para el pueblo adventista. Nada más, antes de empezar, una pequeña corrección o un aviso por lo de ayer. Gracias a los hermanos que me avisaron, tal vez me fui un poco lejos ¿cómo lo iba a decir? Ayer, cuando yo presenté la temática, yo dije, ustedes recuerdan eso, yo dije que la ley dominical, según el texto que hemos leído, tal vez leemos ese texto para aclarar lo que yo quisiera decir. Hemos leído un texto. Está en la página 5, el último texto que se encuentra abajo, Conflicto de los Siglos, página 591. Creo que retóricamente ayer me fui tal vez un poco, exageré la temática que se podría entender mal, lo que yo quería decir. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque se le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. He tratado de demostrar la lógica que la piedra de tropiezo es Cristo, ¿ya? Y de esa manera yo he conectado la ley dominical con la piedra de tropiezo que es Cristo, porque aquí dice que también el sábado es la piedra de toque, que para mí es lo mismo la piedra de tropiezo, que causa división en dos grupos. Y esto es algo que acontece en la ley dominical. No quería decir, no obstante, que Cristo es, o la ley dominical es lo mismo como la piedra de tropiezo, ni que Cristo está en la ley dominical, pero que Cristo usa ese evento a través del sábado, que en ese momento tiene que ser ese punto controvertido, y de esa manera se convierte ese evento, ese momento, en una piedra de tropiezo, ¿ya? En la obra que Cristo puede hacer para separar el bien del mal. Entonces, eso solamente añadiendo a lo de ayer. No estoy diciendo que Cristo, que la ley dominical es algo divino, pero el asunto del sábado, que es el asunto en ese momento, eso es divino, eso representa a Cristo, eso representa la piedra de tropiezo. Ok, continuamos entonces hoy. Vamos un poco a saltar algunas páginas a la página 11, titulado El juicio. El juicio. Primer texto de Bible Training School, 1 de diciembre de 1903. La obra del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Creo que hemos visto eso ayer en la presentación del hermano Ortiz. Hay tres pasos en la obra del Espíritu Santo para obtener su pueblo, para redimir su pueblo. Esos pasos son esos tres aquí: convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es exactamente lo que nosotros vemos en los tres mensajes angélicos. El primero convence al mundo del pecado. El segundo, de justicia o
o genera la justicia o la justificación en la persona. Y el tercero es luego el juicio. Recuerdan que teníamos aquí, si ustedes están viendo las dos presentaciones juntos en la manera como lo estamos presentando aquí, la tercera es entonces el tercer mensaje angélico, la segunda fase, la justicia, el segundo mensaje angélico, y comienza todo con descubrir o alertar a alguien de su pecado. Esa obra del Espíritu Santo aquí es la manera como Dios trabajó con los mileritas, es la historia pasada, son las cenas pasadas, es todo una manera como Cristo, como Dios trabaja con nosotros, y eso vemos aquí también. Pero aquí se refiere a otro momento, ¿no es cierto? La obra del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad, santificadas por la verdad, actuando sobre principios elevados y santos, demostrando en un sentido alto y elevado la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que lo pisotean bajo sus pies. Entonces, fíjense lo que yo quiero sacar de ese texto. Si estamos aquí otra vez en nuestra línea de tiempo, llegamos a la ley dominical, Dios dice una cosa aquí. Dice, el mundo solo puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad, santificados cuando la verdad. Y ella conecta esto con la ley dominical, diciendo, actuando sobre principios elevados y santos, demostrando en un sentido alto y elevado la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que lo pisotean bajo sus pies. Creo que ayer, ustedes recuerdan, hemos leído textos donde Elena White dice que esa línea de demarcación se demuestra en la ley dominical, que esa separación se hace más clara en este momento, porque aquí es evidente y todo el mundo se entera. Pero en esa historia hay algunos que no lo saben, ¿no es cierto? Que no lo conocen. En nuestro mundo la mayoría no tiene idea de eso, y por eso ellos necesitan la ayuda, ellos necesitan ver. Pero ¿cómo ellos pueden ver? El mundo solo puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad, santificados por la verdad. Si en este momento nosotros no tenemos un grupo que cree en la verdad y que es santificado por la verdad, viviendo la verdad, el mundo que entra en esa fase aquí no puede ser advertido. Eso es una lógica muy, muy simple. Nosotros, el pueblo de Dios, tiene la función, como Israel tenía la función de ser una gloria, una luz para todo el mundo. Si el pueblo no cumple esa función, el mundo no puede ser advertido. Así lo dice el texto claramente. Entonces, si nosotros creemos que para el pueblo adventista el tiempo de gracia recién termina aquí, cuando termina para todos, ¿en qué momento sugiere usted el pueblo adventista va a cumplir la función de ser una advertencia para los otros, teniendo un carácter purificado, reflejando a Cristo? No va a cumplir la función nunca. Entonces, si nosotros creemos que recién el adventista, como todo el mundo tiene tiempo hasta el fin, cuando Miguel se levanta y no hay gracia para todos, no va a cumplir lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Él no va a ser la advertencia que el mundo necesita para despertar. Esa advertencia, entonces, viene de un pueblo que vive la verdad, que es santificada por la verdad, y tiene que estar antes para que el mundo entre después. Es muy lógico y es muy simple. Entonces, aquí en ese momento tiene que acontecer algo con nuestro pueblo. Ese pueblo de Dios tiene que ser santificado y siendo un ejemplo. Un ejemplo del pueblo va a ser en ese momento porque va a guardar el sábado, a pesar de la pena de muerte. Cuando el pueblo hace esto, el mundo ve. Eso es muy interesante y me parece un argumento realmente muy convincente, en mi opinión. El mundo solo puede ser advertido. El mundo no se es advertido leyendo la Biblia, lamentablemente, ¿ya? Aquí está toda la advertencia. Pero el mundo quiere ver para creer, ¿no es cierto?
Ellos dicen, eso es lo que Satanás ha metido en las cabezas, que para nosotros es imposible guardar esa ley que está aquí. Pero si yo como ser humano de repente veo a alguien que la guarda, la cosa cambia. La convicción para mí, ser humano, es más fácil. Encima, yo puedo decir, yo no conozco a nadie que guarda la ley. ¿Cómo voy a saberlo? ¿No es cierto? Nosotros no podemos ver en los corazones. Pero cuando una persona está sometida a una situación donde por la vida se decide si él va a guardar la ley o no, entonces yo puedo ver. Y eso es la advertencia que el mundo necesita, y por eso el pueblo adventista, el pueblo de Dios, tiene que ser preparado y listo antes que el mundo. Hay más textos, por supuesto, que dicen esto. Continuamos con el siguiente texto. Palabras de vida del Gran Maestro, página 93-94. Tanto la parábola de la cizaña como de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malos se volverán a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Además, esas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. ¿No hemos leído ya algunos textos que nos dicen que la ley dominical hace la separación de los buenos y de los malos? Que se estampe el sello o se entrega la marca de la bestia en la ley dominical. Para los que saben, por supuesto. ¿Ya? Entonces, no habrá más tiempo de gracia después de ese evento. Ese texto es claro, pero tal vez nos falta sustancia para abrazarlo y para encararlo y entenderlo de esa manera. Continuamos. ¿Qué es la cizaña? ¿Quiénes son la cizaña? En el trigo siempre hubo y habrá cizaña, las vírgenes prudentes con las insensatas. ¿Qué es la cizaña entonces? Son las vírgenes imprudentes. Elena White en este texto se refiere exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día. Son los que forman ese grupo de personas que saben que el esposo viene, que se preparan o no se prepararon tanto. Los que no tienen aceite en sus recipientes con sus lámparas son las insensatas. Entonces, ese evento aquí arriba, que no habrá más tiempo de gracia después del juicio, se refiere a la parábola de la cizaña y también se refiere a la parábola de la red. Son parábolas que refieren al pueblo de Dios. Es un mensaje aquí para el pueblo de Dios. En esas parábolas, nosotros solemos ver esas cosas afuera, ¿no es cierto? Unos que conocen la palabra y otros que no conocen, pero eso aquí son los dos grupos dentro de un pueblo. Entonces viene algo sobre ese pueblo, es el juicio, y después del juicio, dice aquí, no habrá más tiempo de gracia. Vamos a ver si la ley dominical entonces es el juicio para el pueblo de Dios. A ver si eso queda claro a través de esas presentaciones, porque si así es, entonces no habrá más tiempo de gracia después. Y no podemos fiarnos en la idea que tenemos gracia como todo el mundo hasta el final. Siguiente texto, testimonios para los ministros, página 438 en adelante. Todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios. Los ángeles de Dios ya están trabajando en el juicio. Y el Espíritu de Dios abandona gradualmente el mundo. Eso hemos leído ayer también. Con la ley dominical, a partir de ese momento, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo, ¿no es cierto? Hemos leído esto ayer. El triunfo de la iglesia está muy cercano. La recompensa que ha de ser conferida está casi a nuestro alcance y sin embargo la iniquidad se halla entre los que pretenden tener el pleno fulgor de la luz del cielo. Sin embargo, la iniquidad se halla entre los que pretenden tener el pleno fulgor de la luz del cielo. ¿Quiénes son ellos? Se refiere aquí a nuestro pueblo, a nuestra iglesia. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando adelante la última obra
que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles se les da la comisión de ejecutar sus juicios. Despierten los ministros, hágase cargo de la situación. Aquí hay un llamado a los pastores y los ministros de nuestras iglesias. Despierten los ministros, dice ella, háganse cargo de la situación. ¿Estamos haciéndonos cargo de la situación? ¿Estamos preparando a las ovejas de nuestro pueblo? ¿Estamos preparando a nuestra iglesia para este momento? Cada ministro tiene que hacerse esa pregunta. La obra del juicio comienza en el santuario. Aquí es lo que Elena White pone en su lugar. Ella coloca esa advertencia en ese contexto de la ley dominical, en el contexto del que Dios se retire del mundo, en el contexto que el pueblo tiene que ser preparado por los ministros. La obra del juicio comienza en el santuario. Entonces ella cita a Ezequiel 9, 2 al 7. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al alquilón. El alquilón es el viento del norte. Y cada uno traía en sus manos su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el que traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Bueno, dice ella, leed Ezequiel 2, el 9, 2 al 7. Ella solamente está tomando aquí una parte que está citando. El mandato es, eso es ahora lo que sigue en el Ezequiel, el mandato es matar viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios, el camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Aquí nosotros vemos una obra de los ángeles, una obra en el pueblo. Ellos marcan unos con el sello y los otros no. Y en este momento empieza la matanza sobre el pueblo de Dios. Y obviamente, según el texto, la matanza o el juicio viene primero al pueblo de Dios. Estamos hablando de un momento antes que para todo el mundo. Estamos hablando aquí de la ley dominical en Ezequiel 9. Vamos a aportar más textos, pero creo que ya tenemos acumulado algunos textos que nos apoyen esa idea que esa separación, esa colocar el sello, esa separación de los dos grupos, el comienzo del juicio se conecta bíblicamente con la ley dominical. Y ahí dice ese texto que comienza el juicio en la casa del Señor. Y vamos a leer 2 textos más que dicen lo mismo. En otras palabras, en 1 de Pedro, esto era Ezequiel 9, versículo 7, pero en 1 de Pedro también lo vemos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Queridos hermanos, la Biblia no deja duda que el juicio viene primero sobre la casa de Dios. La casa de Dios es nuestra iglesia en esos tiempos. Y el juicio viene primero sobre esa casa. 2 textos hemos ahora mostrado, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2 testigos para esa verdad. Otro texto quieren, lo encontramos en Jeremías 25. Jeremías 25 también menciona esa lógica. Un poco diferente en sus palabras, pero está claro. Ese versículo 15 lo podemos leer. Dice así: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de ese furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío.
y beberán, y temblarán, y enloquecerán, a causa de la espada que yo envío entre ellas. Aquí se habla del juicio que Dios va a traer sobre todo el mundo. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio, y en burla, y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos y sus príncipes, y a todo su pueblo, a toda mesa de naciones. Versículo 21, a Edom, Moab y los hijos de Amón, etcétera, etcétera. ¿Quién es el primero en la lista? Jerusalén y Judá. Comienza entonces también aquí el juicio primero en la casa del Señor. Son los primeros en la lista, por ahí comienza la espada del furor o el vino, la copa del furor de Jehová. 3 textos entonces que nos enseñan esa lógica, que el juicio que Dios trae sobre las naciones primero llega a la casa del Señor. Esto también Elena White llama el tiempo de la visitación. El siguiente texto que tenemos aquí en la página 11, podemos leer Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 80. Tiempo de visitación. O si tan solo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad, que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Esto aquí, queridos hermanos, esto es algo que yo quería decir ayer. El Espíritu de Dios contiene todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Entonces, la ley dominical, donde Dios empieza a retirarse gradualmente del mundo y empiezan a venir las calamidades sobre la tierra, y luego van a caer también los juicios destructivos sobre la tierra, ese tiempo, según el Espíritu de Profecía, es tiempo de gracia. Eso es lo que yo quería decir. La ley dominical es una última oportunidad para el mundo. Es tiempo de gracia. ¿Para quién? Para los que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. ¿Ya? El pueblo adventista ha tenido tiempo para conocer la verdad. El tiempo adventista conoce, sabe que es el sábado, pero para el mundo esto es tiempo de gracia. Entonces, para los otros, ¿cómo es? No es tiempo de gracia. Para nosotros que conocemos la verdad, se termina el tiempo de gracia porque eso es para el mundo, destinado para ellos. Continúa el texto: el Señor los mirará con amor, a ellos, a los otros. Su corazón compasivo se conmueve, su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. Queridos hermanos, si nosotros tenemos la teoría que el tiempo de gracia para nosotros termina aquí, cuando Miguel se levanta con la espada, colocándose las vestiduras de guerrero, alguien que se venga, cuando eso acontece en Daniel 12, y cuando termina el tiempo de gracia para todo el mundo, si nosotros pensamos que nosotros como iglesia tenemos tiempo hasta este momento, estamos en contra de lo que dice la palabra aquí del Espíritu de Profecía. Él dice que los juicios son destinados, ese tiempo es tiempo de gracia para el mundo. Pero para los otros que han conocido la verdad, se ha cerrado la puerta.
evidentemente antes que para el mundo se tiene que cerrar la puerta de gracia para nuestro pueblo. Y es totalmente lógico, porque como vimos en el primer texto, este pueblo aquí tiene que ser luz para aquellos en ese tiempo. Si ese pueblo no está preparado en ese momento y piensa que va a tener la mismo tiempo de todavía cambiar y trabajar en su carácter, de sacar sus pecados, hasta el último momento, entonces ¿en qué momento se convierte en luz? Simplemente no cumple con su función que Dios le había destinado. Y personalmente tengo la convicción que el adventista del séptimo día es todo aquel que fue bautizado a esa iglesia. No obstante, yo he visto que se bautizan personas a nuestra iglesia que no saben a lo que se bautizan. He visto que en el intento de acumular nombres a la lista, se bautizan personas que han tenido apenas 1 o 2 lecciones de estudios bíblicos y después ni siquiera continúa. ¿Qué saben ellos? ¿Qué luz ellos han tenido? No han tenido esa luz. Ya no han seguido a los pasos que realmente preparan a alguien para ser adventista del séptimo día. Yo he visto en Bolivia que han hecho bautismos y las personas en el sábado no sabían que era un día que tienen que guardar. Ni sabían a dónde ir porque no les había comunicado que iban a ser adventistas del séptimo día. Pero en la lista ya estaban. Y con esa lista han ido para abrir la iglesia, para presentar la misión. Tenemos tantas personas, ya podemos abrir la iglesia. Creo que esas personas todavía van a tener tiempo aquí ya. No porque los de nombre son adventistas, entonces ellos ya entran aquí, ya no hay misericordia para ellos. Ellos no han tenido la luz. Ellos no han tenido la posibilidad de ver. Son las cosas que acontecen. Siguiente texto. Conflicto de los siglos, página 316. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado. La religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Creo que estamos en eso, ¿no es cierto? Hemos llegado a ese estado, lamentablemente no hemos seguido a la puerta que nos abrió la providencia. Y fíjense que aquí providencia se escribe con mayúscula, ¿ya? Es Dios que trabaja a través de la providencia. Y si la iglesia no sigue a las puertas que se abren, el sendero que se abre por la providencia, entonces cae en esa situación que aquí se describe, meramente formas. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Ayer el hermano Leo empezó a demostrar eso, que hay líneas de reforma en la historia de todo el mundo. Esas líneas se han repetido varias veces. Podemos poner la línea de la historia de Noé, sobre la línea de la historia de Ezequiel, sobre la línea de la historia de Elías, sobre la línea de Moisés, de los tiempos de los apóstoles, de los mileritas. Y vemos ahora acontecer los mismos eventos en nuestro tiempo también. Esos son aquí las repetidas veces cuando se ha mostrado esta verdad en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y de obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. Eso es aquí lo que nosotros queremos entender, ¿qué es eso? ¿Qué es el tiempo de su visitación? El pueblo de Dios, según ese texto aquí, desconoce
el tiempo de su visitación. No sabe cuándo tiene que estar preparado. No sabe cuándo Cristo viene. Hemos leído en Jeremías, en el primer día de Jeremías 5, que el pueblo, lo voy a ver otra vez, es el versículo 4. Ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. No conocen. Nosotros como pueblo no conocemos el tiempo de su visitación, de nuestra visitación. A causa de su orgullo y incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. El pueblo de Dios que tenía que ver y recibir al Salvador no sabía ni siquiera que iba a venir. Y eso es lo mismo que en nuestra historia está aconteciendo. Nuestro pueblo no se está preparando, no sabe que Cristo está en las puertas. Aunque lo profesan, pero la vida demuestra que no lo creen. No hay manera entonces de recibir esa luz, de entender lo que el Señor está haciendo si nosotros no estamos viviendo a la altura de la luz. Si no estamos siguiendo al sendero que el Señor por su providencia está demostrando. Siguiente texto, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 190 en adelante. Por causa de su ignorancia, la situación de los pecadores que no han gozado de la luz y de los privilegios que los adventistas del séptimo día han podido gozar será más favorable ante Dios que aquella de los que son infieles mientras están vinculados con su obra y profesan amarlo y servirlo. Wow, aquí está entonces la explicación. Hay algunos que están en ignorancia. Son aquellos que hemos leído en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, los que no han tenido la luz, que no saben. Los de su ignorancia, para ellos será más favorable. Ellos serán más favorables ante Dios que aquellos adventistas del séptimo día que sí saben. Y que sí, como dice aquí, que se están vinculando con su obra y profesan amarlo y servirlo. Cristo vertió lágrimas en el monte. Su corazón estaba angustiado y roto porque su pueblo escogido no correspondía a su amor y le mostraba ingratitud. Había trabajado incansablemente para salvarlo del destino que estaba a punto de traer sobre sí. Pero su pueblo rechazó su misericordia y no había el tiempo de su visitación. Y no sabía el tiempo de su visitación. Interesante. Elena White aquí conecta la historia de los judíos en el tiempo de la venida de Cristo con la situación de nuestra iglesia. No sabemos, no sabieron ellos tampoco el tiempo de su visitación. Su tiempo de privilegios llegaba a su fin, pero sus ojos estaban tan ciegos que no era capaz de verlo. Jesús recorrió con su mirada a lo largo de los siglos hasta el fin de los tiempos y viendo las cosas de todos los que habían pagado su amor y admoniciones con soberbia y descuido, y los de todos aquellos que algún día los harían, les dirigió a esas solemnes palabras que declaran su desconocimiento del tiempo de su visitación. Los judíos juntaban sobre sus cabezas las tenebrosas nubes de la condena. Muchos hoy en día de manera similar atraen sobre sí la ira de Dios porque desaprovechan las oportunidades que se les brindan. Se mofan de los consejos y del amor de Jesús y menosprecian y odian a sus siervos porque dicen la verdad. Queridos hermanos, aquí estamos hablando del tiempo de su visitación. Lo que estamos estudiando aquí tiene que ver con la venida de Cristo, con la preparación de un pueblo, para que ese pueblo sirve para luz para todo el mundo. Y eso es el tiempo de su visitación. Y este es el tiempo que el pueblo de Dios no conoce.
Queridos hermanos, eso es muy interesante y eso es algo que atribuye a entender por qué nosotros no estamos enseñando eso hoy en día. Tenemos hoy una enseñanza que dice que hay tiempos de gracia para nosotros hasta el fin de los tiempos. O hay, tal vez es antes, pero como que no sabemos muy bien cómo es y hay una extensión y es un poco nebuloso. Y hay tiempo todavía para arrepentirse hasta el último instante, aún después de la ley dominical. Es porque nosotros no conocemos el tiempo de su visitación, no conocemos los eventos, la historia que demuestra esto. Y eso vamos a ver en el siguiente texto. Señales de los... No, eso es... Manuscrito 136, de 1897. Ellos hicieron a Cristo al mismo tiempo las mismas cosas que habían sido profetizadas que ellos harían. Ellos estaban tan ciegos que no sabían el tiempo de su visitación, ni qué estaban haciendo. De esa manera cumplieron la Escritura. Y muchos están haciendo la misma cosa hoy, en 1897, porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Esas son las cenas antiguas, queridos hermanos. Eso es la historia milerita, eso es nuestra historia, eso es el comienzo de nuestra fe. Y esa historia nosotros no conocemos. Y porque no la conocemos y no sabemos la manera como Dios trabaja en todos los siglos y también en nuestra generación, por eso nosotros también no vamos a conocer el tiempo de nuestra visitación. No tenemos idea del juicio que está delante de nosotros. Esto aquí es la advertencia, queridos hermanos. Eso es la advertencia severa, pero esa es la cosa que hay que decir a la iglesia en este tiempo. Hay quienes investigan las Escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran en el futuro. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética. Por lo tanto, los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta a la ubicación de los mensajes. No ven ni comprenden el tiempo del fin ni cuándo ubicar los mensajes. El día del Señor se aproxima con pasos furtivos, pero hombres supuestamente sabios y grandes charlatanean sobre educación superior. No conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo. Si nosotros, queridos hermanos, queremos estudiar esos tiempos, nosotros generalmente estamos leyendo esas obras de esos hombres educados, de esos hombres supuestamente sabios y grandes. Pero Elena White dice que ellos no saben el tiempo. Ellos charlatean sobre educación superior. En 1989, para nosotros comenzó el tiempo del fin. Ese tiempo del fin corre paralelo al tiempo del fin de 1798. Los mismos acontecimientos. Hemos visto en el año 2001, el 11 de septiembre, caer las Torres Gemelas, entrar el tercer ay en la historia. Pero eso era de esperar, porque después del tiempo del fin en la historia milerita, 1840, el 11 de agosto, el segundo ay se presentó en la historia. Hemos dicho que la ley dominical es una puerta que se cierra para el pueblo de Dios. Eso es una puerta cerrada. No obstante, eso también ya ocurrió en la historia milerita, cuando en 1842
a partir de junio, dice Elena White, las iglesias protestantes empezaron a cerrar las puertas y de esa manera se excluyeron de la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. El siguiente paso entonces en esta historia es el juicio o el cierre del tiempo de gracia para todos. Cristo desciende. No, eso no es Cristo desciende, eso Miguel se levanta, ¿no es cierto? Eso es, digamos, el cierre completo de esa fase. Y vemos eso también en 1844. Hemos visto que el 22 de octubre aconteció lo mismo, que se cerró la puerta, la segunda puerta, y también ahí se termina ese proceso de esa historia. Eso se refiere al espíritu de profecía cuando aquí dice esas cosas. Y muchos están haciendo ahora la misma cosa. No tiene experiencia en los mensajes, en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes de primero, segundo y tercer ángeles. Eso aquí es la historia de esos tres ángeles. 1840, el primer mensaje angélico recibiendo poder. 1842, el segundo mensaje angélico llegando a la tierra. Y 1843, 44 llegando al tercer mensaje angélico. Eso es esa historia a cual ella se refiere. Y esos son los días, esos son los eventos que nosotros desconocemos y de esa manera nosotros no sabemos el día o los señales de la venida de Cristo ni el fin del mundo. Una vez más quiero hacer hincapié aquí que Elena White también enfoca especialmente a los hombres supuestamente sabios y grandes, que ellos charlatean sobre educación superior. Hemos dicho ayer eso brevemente, ¿no es cierto?, que en nuestra iglesia hay hombres de educación, líderes en nuestro pueblo, que dicen que el pueblo de por sí no es capaz de aprender, de entender la palabra. Porque la educación superior sí solamente es capaz de entender la Escritura en su contexto histórico, desde el punto de vista crítico, desde la sabiduría sobre los idiomas hebreo, arameo, griego, etc. Y de esa manera nosotros no podemos entender la Biblia, pero eso es aquí justamente la problemática. Siguiente texto de Materiales 1888, página 408. Así es hoy en día. La luz de la verdad brilla sobre nosotros claramente, así como brilló sobre el pueblo judío. Pero los corazones de los seres humanos son tan duros y difíciles de impresionar como en los días de Cristo, porque no sabían a qué se oponían. Muchos quienes claman estar parados bajo la luz están en oscuridad y no lo saben. Han cubierto a sí mismos en incredulidad y dicen que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Ellos ignoran lo que están condenando y a qué se oponen. Pero su ignorancia no es una que Dios excusará, porque les había dado luz y ellos la rechazaron. Estamos todo el tiempo aquí tratando con ese pueblo que se viste la vestimenta de ser los representadores de Cristo, los que han recibido luz, que supuestamente deben saber. Estamos hablando totalmente aquí de ese tiempo, de ese pueblo. Y continúa, pero su ignorancia no es una que Dios excusará, porque les había dado luz y ellos la rechazaron. Tienen delante de ellos el ejemplo del pasado, pero no son advertidos. Y incredulidad les encierra en una oscuridad impenetrable. Ellos rehúsan aceptar a los testimonios en los cuales deberían creer, y están listos para aceptar cotilleo y testimonios de hombres, demostrando su incredulidad y disposición a creer lo que quieren. ¿No dice Oseas 4:6 que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento? ¿No es eso lo que dice aquí el Espíritu de Profecía? Porque ellos no conocen la historia, ellos no conocen cómo Dios ha trabajado en ellos no entienden esa lógica de los eventos.
nosotros no entendemos que así tiene que ser porque esto abarca una lógica. Vamos a llegar a eso todavía en las presentaciones que vienen. Básicamente, lo que aquí yo quiero demostrar es que esos son, ¿no es cierto?, son 3 pasos: primer, segundo, tercero. Y esos pasos tienen una secuencia. El primero tiene que venir primero. No puede venir en esa posición, porque el primero te prepara para el segundo, y cuando pasas el primero, eres atendido para el segundo. El segundo te prepara para el tercero. Y después del tercero, ¿qué hay? Después del tercero, hay un pueblo de Dios. Eso es la función de esos mensajes angélicos. Ellos sacan un remanente. En la historia milarita, sacando de los protestantes un grupo que iba a presentar el Israel espiritual. En nuestro tiempo, juntando en todo el mundo un grupo que va a ser el verdadero pueblo de Dios que va a entrar en los cielos. Tenemos aquí una lógica que tiene una función, que tiene un destino, que cumpla algo, que tiene un resultado. Pero no lo entendemos. Entonces todo lo que nosotros estudiamos también, ese tema del cielo, el tema de gracia, tiene que ver mucho aquí con esos diagramas. Esos diagramas representando el librito abierto, las verdades que se descubrieron en el tiempo de los milaritas. Tú no puedes dejar eso al lado. Elena White, ya por lo menos 2 veces hemos leído aquí, está haciendo hincapié en esta historia del pasado. Y ahora nosotros continuamos con ese argumento que hemos empezado a dar. Hemos leído que el mundo solo puede ser advertido a través de aquellos que representan la verdad, creyendo en la verdad. Vamos a ver ahora en los siguientes textos qué significa esto. Un ejército con banderas, dice en página 13. Un ejército con banderas. De Conflicto de los Siglos, página 421. Vamos a sacar aquí una lógica y tenemos que combinarlo con el siguiente texto. Cuando ponemos los 2 textos juntos, vamos a entender el mensaje. El profeta dice: ¿pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros. Pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata. Y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sobre quiénes entonces es esa obra? Sobre los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Son los hijos del sacerdote, ¿no es cierto? Son los hijos del sumo sacerdote, son los sacerdotes también. Ellos son un pueblo, ellos representan un pueblo que es el sacerdocio del Señor en la tierra. Es el pueblo elegido del Señor que tiene esa obra. Entendemos que eso se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. Elegidos ellos para hacer esa obra. Pero ellos necesitan una obra. Dice aquí el Señor: purificará el Señor, los afinará como oro y plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. La pregunta es: ¿cuándo acontece eso? Cuando nosotros entendemos cuándo acontece eso, nosotros vamos a entender muy bien esa temática. ¿Cuándo el pueblo de Dios será purificado como el oro, afinado como el oro y la plata, purificado como el jabón de los bataneros? ¿Cuándo acontece eso? Eso significa, esa purificación, que uno va a estar limpio, ¿no es cierto? Limpio de todo que es espurio, que todo es mal. En términos espirituales, limpio de pecado. ¿Cuándo acontece eso? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En qué momento si es en la tierra? Continuamos lo que dice aquí
en ese texto. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. ¿Okay? Para esa situación, para ese tiempo, cuando uno tiene que vivir en la tierra y no hay mediador en el cielo, uno no puede sobrevivir ese tiempo sin estar limpio de pecado. Si yo no tengo pecado, no necesito mediador, ¿no es cierto? Solo necesito mediador, solo necesito Cristo porque tengo pecado. Si no tengo pecado, no necesito la obra de intercesión de Cristo. Oh, disculpan, un poco la alergia aquí. Entonces eso es aquí importante, tiene una función eso. Continúa, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Esa obra aquí que Dios está haciendo en los hijos de Leví es una obra de liberar a su pueblo completamente de todo pecado. No hay más mácula, sus vestiduras son puras, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la expiación. ¿Cuándo, queridos hermanos, acontece esto? Tienen que ser ellos esa obra, ¿no es cierto? Sí, ellos tienen aquí una gran porción de esfuerzo. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores de en la lucha con el mal. Mis hermanos, esto es todavía en los tiempos antes que Cristo viene. Eso es en el tiempo antes que se cierre el tiempo de gracia, obviamente. Y en esa obra tú y yo tenemos que empeñarnos con un grande esfuerzo. No es correcto que pensamos que Dios ya hace. Que nosotros así vivimos y oramos y Dios hace. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. Me gusta mucho aquí esa expresión. Nosotros estamos en el tiempo donde Dios requiere de nosotros una obra especial de purificación. ¿Por qué dice especial? Porque el tiempo de gracia se cierra pronto para nosotros y hay que apurarse en ese esfuerzo. Y eso no es algo que viene así nomás. No es algo que va a entrar así nomás. Tenemos que tomar medidas en nuestras vidas para lograr esto. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Fíjense, entre el pueblo de Dios en la tierra, aquí hay un mensaje para nosotros. Dios espera de nosotros que nos remedimos completamente trabajando con Él del pecado. Él espera de nosotros una obra especial de purificación entre el pueblo de Dios. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Queridos hermanos, ¿qué es Apocalipsis 14? Los 3 mensajes angélicos. Es esa historia. En un tipo, esa historia de los 3 mensajes angélicos se cumplió en el tiempo de los mileritas. Primer, segundo, tercer mensaje angélico. El antitipo, no obstante, nos espera a nosotros. Primero, segundo, tercer mensaje angélico cumpliéndose otra vez. ¿Cómo uno puede entender lo que ella dice aquí? Esta obra, la obra de purificación, se entiende mejor se presenta con mayor claridad en Apocalipsis 14. ¿Desde cuándo nosotros usamos Apocalipsis 14 para predicar la obra de purificación? No entendemos que esta historia aquí es la obra del Evangelio. Es una obra del Evangelio que prepara al carácter para que sea limpio y puro y sin mancha alguna. Es aquí esa obra de los 3 mensajes angélicos que hace eso. Los 3 mensajes angélicos no son 3 ángeles que volaron ese tiempo y que hicieron algo extraordinario. Es una
obra, es un mensaje entre nosotros que cambia nuestras vidas. Es una obra destinada para obtener un pueblo de Dios al final. Solamente así nosotros lo podemos entender, que dice aquí el Espíritu de Profecía. Esta obra de purificación se presenta con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Qué maravilloso es eso, pero si no conocemos cómo Dios ha guiado su pueblo en el pasado, ese pueblo, por falta de ese conocimiento, perecerá. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermoso como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. En la próxima presentación, queridos hermanos, vamos a continuar con eso, porque recién estamos abriendo un pensamiento. Tenemos aquí la primera parte de ese pensamiento. Yo quiero entonces saber cuándo acontece eso. ¿Cuándo será purificado el pueblo de Dios, los hijos de Leví? ¿Y cuándo Dios tiene un ejército con banderas? Cuando yo sepa eso, entonces yo lo puedo colocar ahí. Entonces yo sé en qué momento yo tengo que estar listo. ¿Tengo tiempo hasta el final o tengo que realizar esa obra algo antes que el mundo? Continuamos en la próxima hora y vamos a encontrar la respuesta con seguridad. Nuestro querido Señor, gracias que nos has dado fuerza y textos que brillan con su información y su luz sobre esas preguntas que estamos investigando. Querido Dios, ayúdanos a continuar en la próxima hora para que así concluimos un pensamiento. En el nombre de Cristo. Amén.